Ya estamos en el aire, benditos hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Um, Vamos a empezar hoy lo que ya le habíamos dado prioridad anteriormente sobre el programa que estamos trayendo, los talleres que vamos a tener, que ya ustedes conocen, sobre respecto a este tema, conociendo a Dios, pero en lo que nos concierne en este momento, sobre la salvación de un creyente confeso, o sea, una persona creyente que ha confesado a Cristo, que sí puede perder la salvación. Y mire, cada día se vuelve más interesante y más, porque no es tan simplemente una contestación de prisa de que se sí o no. No, es como lo estoy enseñando y los quiero llevar, es a través de la Biblia. No es lo que diga yo, no es lo que digan los hombres, que, que sí son respuestas bajo estudios de años. Y son buenas, válidas, cierto, seguro que sí. Pero aquí la autoridad en todo esto es quien escribió e inspiró la Biblia a los hombres, que es Dios, que es lo que Dios nos tiene a nosotros que traer sobre este tema tan interesantísimo. Y les digo, mire, no es tan sencillo, no es tan fácil como responder sí o no, que se pierda la salvación de un creyente. Se tiene que analizar, se tiene que escudriñar, se tiene que hacer un exégesis responsable sobre este tema, porque estamos hablando de eternidad. Una persona se puede perder eternamente o puede ser salva por la eternidad. Es algo bien, bien importante, es bien delicado y se debe de tomar con toda la seriedad que este tema lleva. No se puede tomar una decisión a prisa por tan solamente un sentimiento o alguna lectura fuera de sitio, por tal vez una mala enseñanza y que puede acarrear esto, la eternidad. Estamos hablando de eternidad. No es, no es nada que no tenga importancia. Y por eso es que lo hemos tomado tan serio. Tanto en los estudios, tanto en los talleres, tanto como aquí en el programa, en la salita de El Evangelio de un Café. Y por eso es que queremos traérselo a ustedes, para que ustedes también desarrollen una idea y que ustedes mismos, miren, por su propia pensamiento, por su propia decisión, usted pueda emitir un juicio sano sobre todo este tema. Por eso es que hoy les hago esta introducción, como la estamos haciendo en todos nuestros programas, y vamos a continuar, porque si tal vez usted está viendo este programa hoy lunes, ya 16 de febrero, pues puede ser que no haya visto los anteriores. Y al oír el tema que yo le estoy continuando hoy, pues piense inmediatamente que nos hemos detenido en esta decisión o en esta observación de la palabra de Dios. Cuando no es así, es que vamos poco a poco, por favor, tengan paciencia. Si pueden, vean los otros videos para que entonces usted vaya, ¿verdad?, siguiendo estos estudios sobre la salvación en un creyente, en una persona que ha conocido a Dios. Y están estas dos escuelas de que se pierde y está la que no se pierde. Y hemos encontrado también entre medio dos escuelas más, que es la que yo veo que no se han estado observando, y es por ello que le lleva muy deprisa a una decisión de una postura o de la otra. En este momento, vuelvo y les repito, vean los anteriores, no es que nos vamos a detener en esta sola postura, la que estamos observando en este momento es sobre la pérdida de la salvación. Luego más adelante, poco a poco, vamos a desarrollar las otras dos posturas que ya sabemos que
le he dicho que está la apostasía, que está entre medio de esta postura sobre la salvación y sobre que es una de las terceras propuestas en estos estudios de que por qué se engaña al creyente o a la persona y el espíritu de engaño. Y luego vamos a cerrar con la postura de que no se pierde la salvación. Dejando esto claro, vamos a continuar hoy en la postura sobre la pérdida del creyente. Pero antes de la pérdida de la salvación de un creyente, ya que la Biblia afirma las dos. Y no es una contradicción, es como se estudia, se hace el examen y cómo entonces nosotros podemos llegar a estas conclusiones. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Vuelvo y repito, todo es por la Biblia. No es Calvino, no es Arminio, no es Pablo, el apóstol. Es la interpretación que tiene la Biblia y cómo nosotros debemos de interpretarla. De hecho, estos nombres que he mencionado son posturas muy buenas y se han estudiado por mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? Ahora queremos seguir estudiándolas. Queremos nosotros para entonces en este tiempo que estamos viviendo, porque también es que hay muchas interrogantes, preguntas. Y como les digo, encuentro personas a mi alrededor que tienen este miedo de su posición ahora mismo en la actualidad, de cómo está su salvación. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Esto está en Primera de Juan. A ver si lo tengo por aquí. Tengo parte del expositor. Por eso también, hermano, un requisito que yo les pido a los estudiantes es que siempre tengan su Biblia. Si es posible, la Biblia de su preferencia, pero si es posible, una de las que yo recomiendo, pues es la Reina Valera, 1960, porque pues es la que más usamos, es la que se acerca a los textos que estamos extrayendo. Puede usar otra Biblia, no hay problema, pero esta es de mi preferencia. Primera de Juan 2:10, perdón, Primera de Juan, capítulo 2, nos dice así en el verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense aquí que esto es una oración o una expresión de Jesucristo, ¿verdad?, que él hace a los judíos de, de espiritualidad. Él está hablando de su templo, de su cuerpo, que destruyan este templo y en 3 días lo edificaré, que se está refiriendo a su muerte y resurrección. Porque sucede, ellos, que se supone que ellos entendiesen lo que él estaba hablando, porque ellos eran estudiosos de la palabra y sabían a qué se estaba refiriendo Jesucristo, con esto de la muerte y resurrección, que era lo que señalaba las profecías sobre el Mesías que había de venir. Pero ellos no entendían, aún teniendo al Dios vivo delante de ellos, pero no entendían estas profecías. Ok. Jesucristo, como sabemos y hemos oído y hemos estudiado, y si usted no lo ha oído y no lo ha estudiado, sepa, hermano, que Jesucristo con su ofrenda de la expiación y muerte en la cruz, es que él vino a rescatarnos de la muerte. Él dio el pago que el Padre exigía, que era derramamiento de sangre, una sangre sin mancha, sin pecado, y esa era la expiación por nuestros pecados. Y Jesucristo mismo fue el que vino a cumplir con esta petición del Padre. No
se encuentra en la humanidad alguien que cumpliese con este requisito, ya que no lo hay, ni lo habrá. Una persona que no tenga pecado, que sea limpio, puro. Es por ello que Dios mismo, que es sin mancha y sin pecado, tuvo que sacrificarse por la humanidad. Eso lo hemos oído, pero muchas veces lo dejamos pasar. Y en todos estos estudios y reseñas debemos de tener bien presente que Jesucristo murió por nuestros pecados y que la destrucción de este templo, de este cuerpo, Él, al igual que nosotros en la resurrección cuando Él venga, vamos a tener un cuerpo nuevo y una vida nueva. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la pérdida de la salvación? Seguimos. En Primera de Juan, que aquí creo que también me adelanté, porque estaba leyendo Juan, capítulo 2, pero en Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora bien, ¿qué explica otra vez esta reseña? Vamos a ver qué me dice a mí mi Biblia de estudio, que yo quiero compartirlo con ustedes, en Primera de Juan. Por favor, tengan sus Biblias con ustedes, ¿verdad? Como les digo, todo es por la Biblia. No estamos aquí representando ninguna otra doctrina, ninguna otra denominación. Estamos hablando, todo es por la Biblia. Por favor, quiero quedar claro en esto porque no quiero que más adelante surjan comentarios de que estamos tratando ya unas doctrinas. No, mire, esto es Biblia, es lo que dice la Biblia. Yo entiendo que cuando estemos delante de Dios, pues Él no nos va a preguntar qué doctrina o a qué iglesia pertenecíamos. Solo hay una iglesia, un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Qué me dice a mí Juan 2:19? Para yo poder extractar de mi libro, de mi Biblia de estudio, porque quiero todo lo que yo pueda llevarles a ustedes para su edificación, que parece que Dios nos ha constituido para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Aquí dice que los anticristos no eran desconocidos y que nadie en la iglesia había visto jamás. Eran personas que habían estado en la iglesia, pero que nunca habían pertenecido realmente a ella. Y fíjense lo interesante de este comentario de la Biblia, de este capítulo 2 de Primera de Juan, verso 19. Ya que está entrando en otra división, en la pérdida de la salvación, porque está hablando de un anticristo. ¿Qué me señala esto? Que ya el espíritu de anticristo ya estaba en los primeros días de la iglesia, al igual que está hoy en día. Eran personas que habían estado en la iglesia, pero que nunca habían pertenecido realmente a ella. Juan no dice que por qué se fueron, porque está claro que sus motivos para unirse a la iglesia no eran los correctos desde el principio. Hay personas que se llaman cristianas, pero no por la razón correcta. Algunos lo hacen porque asistir a la iglesia es una tradición familiar, otros porque buscan contacto social de negocio y otros porque ir a la iglesia es un hábito de muchos años y nunca se han preguntado por qué lo hacen. ¿Cuál es la razón principal por la cual estos cristianos, si su respuesta no está centrada en Cristo, es posible que en realidad no sean cristianos? No se conforme con nada menos que lo mejor.
Debemos de creer en Jesucristo y convertirnos en un seguidor leal y confiable. Estamos bajo el tema de la salvación se pierde. Recuerden, de los 4, este es el primero. Se pierde la apostasía, el anticristo, y no se pierde la salvación. Colocamos estas dos de la pérdida en la pérdida de la salvación, porque el espíritu de anticristo y de apostasía, que a veces hace pensar que la salvación se pierde. Ok, mire, no es complicado, si vuelvo y lo digo, si lo llevamos a través de la Biblia. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos de acuerdo, pues ya hemos llegado a un consenso de que, mire, si se le ofrece la salvación a alguien, la puede perder, obvio, sí, la pierde. ¿Por qué la pierde? Porque está rechazando primeramente la palabra. Y es una ofrenda de gracia que Dios le da al hombre. Es un regalo, pero el hombre la está aceptando. Y es por eso que entendemos aquí que sí, la puede perder, porque no la quiere aceptar. No es que la tenga y la pierda, es que se le está ofreciendo y no la quiere aceptar. Por eso la pierde. Es una oportunidad, es como si se le ofreciese un regalo a ustedes en estos días que han pasado y ustedes pues lo rechacen. Así de simple. Usted es el que pierde la oportunidad. Ahora, antes de seguir continuando con esto, porque vuelvo y les digo, téngame paciencia, por favor. No se me agiten, no se desesperen en tener una respuesta muy a la seguida, porque no es tan fácil. No eran de nosotros. El Espíritu Santo habla y acerca de estas personas que se alejaron de la fe, y él dice que aquellos no eran de nosotros. Al menos en este caso en particular, él está describiendo la apostasía de personas que habían hecho una profesión de fe, pero en realidad nunca se habían convertido. O sea, Pablo en este capítulo 2:19 de Primera de Juan, lo que nos está diciendo, primeramente, que había una apostasía. Segundo, que ya había un espíritu de anticristo. Y estas personas están entre medio de nosotros, como Jesucristo también nos lo dijo, que iban a estar la cizaña y el trigo juntas y se parecen, se sienten, se ven iguales, pero no. Aún mismo, Judas, el del beso que conocemos, él participó de todas, ¿verdad? Las actividades que Jesucristo hizo por 3 años, vio los milagros, vio las maravillas de Dios y no pertenecía a este grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aún en día, en estos días, hay tipos de creyentes así. Digo creyentes porque creen en Cristo. Debo decirles que creen en Cristo. Pero superficialmente aceptan estar entre medio de los cánticos, las alabanzas, van a la iglesia y eso confunde a las personas porque están un tiempo, luego se retiran y muchos piensan que, mira, se perdió, se salió después que estuvo con Cristo. Estuvo conociendo, disfrutó, gustó, pero en realidad no pertenecía al Señor. Déjame ver un momento esto aquí. ¿Y qué sucede? Pues uno inmediatamente piensa, wow, esta persona se extravió, Dios falló, entonces se puede perder la salvación. Sí, es de esa manera, pues entonces nosotros pensamos que se perdió. La salvación la perdió después que estuvo en la iglesia. Conocía a Cristo y todo, y su salvación la perdió.
Pero aquí el desafío pues consiste en distinguir entre un verdadero creyente en medio de una caída grave, quien en algún momento, el que en algún momento futuro será restaurado. También debemos de distinguir, y óigame bien por favor, porque esto es lo que a veces no podemos digerir, porque puede ser que la persona se vaya de la iglesia, ¿verdad? Puede ser que venga otra vez a la iglesia. Pero lo primero que pensamos es que, mira, esta persona, um, estoy jugando aquí con esto. Esta persona estuvo en medio de nosotros, pero ¿qué pasó? Nunca fue salvo y se perdió. Pero no nos, no nos toca a nosotros juzgar esas decisiones. Porque puede ser que una persona haya estado en la iglesia, haya gustado del Espíritu, haya gustado de los dones del Espíritu, haya gustado la música, haya gustado la unión de los hermanos en la iglesia y que por alguna razón pues se haya ido de esa iglesia y puede ser que continúe en otra iglesia, por X razón va a otra iglesia y por eso no quiere decir que esa persona se perdió. Vuelvo y les repito, y tenemos que tener también este detalle bien claro. No porque una persona se vaya de la iglesia es que se haya perdido. Vuelvo y les digo, puede ser que esa persona, por alguna condición, tal vez hasta de salud, puede ser hasta de trabajo, ¿verdad? Que le quede una iglesia más cerca y tenga que ir para esa iglesia más cerca y se mueva de lugar. Hay muchas opiniones y situaciones que pueden pasar con estas personas. Y vuelvo y les digo, no somos nosotros que podemos juzgar que una persona eh, no esté yendo a la iglesia después que la hayamos visto, ¿verdad? Estar tiempo en la iglesia y que luego lo veamos aún descarriado. Descarriado quiere decir, lo vimos un tiempo en la iglesia y luego lo vemos en otros lugares que frecuentaba que no debiera de estar. Entonces a la ligera tomamos nosotros un juicio de que esta persona pues se perdió. Y yo entiendo que no, porque esa decisión al final quien la decide es Dios. Dios es el que decide qué persona empieza y termina, no nosotros. Eso no nos toca a nosotros. Esos son juicios que no nos tocan. De hecho, yo a veces digo, no, a mí no me gusta tocar. Me preguntan de fulano o perencejo que por qué no está en la iglesia y que, mira, yo no sé. Eso solamente lo sabe Dios. Mi trabajo y mi responsabilidad es que si yo veo que se fue de la iglesia, buscarlo y preguntarle y hablar con él. Y si él me quiere dar una explicación, me la puede dar. Si yo veo que está caído, pues mi responsabilidad es como cristiano y como es mi prójimo, tratar de restaurarlo nuevamente a la iglesia, a cualquier iglesia que quiera ir. Esa es mi responsabilidad. No juzgarlo, señalarlo y sentenciarlo si deja de ir a la iglesia. Ok, le digo porque esto yo lo he visto en mi trayectoria en estos caminos. Yo he visto personas que empezaron conmigo y después de tantos años no están. Y sin embargo, después de estar en un espacio que no los he visto, los he vuelto otra vez a ver. E inclusive he visto que nunca comenzaron en esta trayectoria y yo, pues, como humano, pensaba que nunca iban a llegar tal vez a, a un grado de espiritualidad. Me refiero a conocer a Dios y buscar de Dios por su vida que llevaban. Y cuando en este tiempo que vivo ahora, he visto noticias de que, mire, están participando al igual que yo
y mucho más que yo en el reino de Dios. Por eso es que les digo, no nos toca a nosotros emitir ningún juicio. Pero eso es lo que pensamos a la ligera cuando entendemos y vemos que, que estas personas pues ya no están asistiendo a la iglesia. Y es por eso que muchos pensamos o piensan que esa persona pues perdió la salvación. Y por eso que debemos tener mucho cuidado con todo esto. Ahora bien, el desafío, aquí me está diciendo que el desafío, esto es una conclusión, pero no es la conclusión de la pregunta que tenemos en la mesa, de si se pierde o no se pierde. El desafío pues consiste en distinguir entre un verdadero creyente en medio de una caída grave que en algún momento futuro será restaurado y una persona que ha hecho una falsa profesión de fe. No podemos leer el corazón de los demás, así que cuando vemos que una persona que ha hecho una profesión de fe más tarde repudia esa profesión, no podemos saber si esa persona aún puede ser un verdadero convertido, que solo ha abandonado temporalmente la profesión, pero que volverá a ella. Muchos de nosotros hemos conocido amigos, parientes que al juzgar por su apariencia habían hecho una profesión de fe genuina y nosotros creíamos que su profesión era creíble. Lo recibimos como hermanos o hermanas y solo para luego descubrir más tarde que habían repudiado esa fe. ¿Qué debemos hacer en esta situación como esa? Ya recomiendo por lo menos dos respuestas. Primero, orar por ellos y segundo, esperar, porque no conocemos el resultado final de la situación, pero Dios sí, y solo Él puede preservar esa alma. Esa es una de las características de esto que pensamos cuando se pierde la salvación. Porque vuelvo y les digo y les repito, no se olviden, denle review otra vez al programa. Eso es lo bueno que tiene esto, que se le puede dar para adelante y para detrás. Al igual que usted puede hacer sus preguntas. Mire, si usted tiene alguna duda sobre esto, al igual, mire, si usted tiene alguna explicación mejor, la ponemos aquí. Esto no estamos debatiendo de que si quién dice la verdad, quién dice la mentira. Lo estamos observando por la Biblia. Y al final y al cabo, quien toma la decisión de todo esto es usted. Lo que queremos es llevarle para que tome una decisión correcta. Si tiene alguna duda, aclararla. Y si todavía no está muy empapado sobre este tema, usted pueda aprender algo y que por usted mismo usted tome una decisión correcta. Ahora bien, se mencionan muchas cosas en estos temas y una de ellas es cuando estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Muchos en nuestras iglesias, en todas las iglesias, pues conocemos y sabemos del Espíritu Santo, sea de una manera más grande, que sepamos bastante del Espíritu Santo, como puede ser que estemos empezando a conocer del Espíritu Santo, como sepamos bastante del Espíritu Santo. Y en esta postura de que se pierde la salvación está el Espíritu Santo, ya que Él es el que nos enseña, nos redargüe, nos contrista, nos guía y nos avisa, nos lleva a una verdadera profesión y a una verdadera salvación al 100%. Es lo que tenemos los cristianos, que nos da esa seguridad y es el que nos advierte de todos los programas, los problemas que podemos tener en un futuro. De hecho, yo di testimonio de esto, el Espíritu Santo en el creyente, pues muchas personas lo sienten de una manera, otros lo sienten de otra. Yo doy testimonio de que yo en mi vida personal he sentido
esta experiencia porque he ido por algún lugar que no debo de ir y he sentido que sí, que debo desviarme. Esa es mi arra. Esa es la promesa que Dios ha puesto en el creyente para que, para que empecemos a disfrutar de lo que nos espera en una vida futura. El Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye y nos convence de pecado. Cuando estoy haciendo pecado, mire, yo reconozco que soy un pecador y tengo que retractarme de mi pecado. Entonces, ¿qué sucede? A veces no tomamos en consideración esto y esto es otro riesgo que tenemos los creyentes, los cristianos, cuando tomamos decisiones apresuradas sobre esta postura de que no se pierde la salvación. Y en este caso de que sí se pierde. Frecuentemente recibimos cartas de todo el mundo que hacen esta pregunta, que a veces son preguntas académicas, son personas en la práctica y muy a menudo, probablemente al menos una vez al mes, recibimos cartas que profundizan sobre estos cometidos de pecados imperdonables. De que habla Jesús, si bien es un asunto bíblico, también es teológico, y a estas personas pues se le hace esta pregunta porque si pierden la salvación, pues también pierden al Espíritu Santo, y es que entonces debemos de escudriñar esta respuesta de la pérdida de la salvación y también del Espíritu Santo, porque si se pierde la salvación, se pierde también la postura de la salvación con el Espíritu Santo. Entonces, debemos de tener una advertencia que hace Jesús sobre el pecado imperdonable, que está en los evangelios sinópticos, entiéndase Juan, Mateo, Marcos, Juan, ¿verdad? Ya mencioné a Marcos, Juan, Pedro, y que en estos cuatro evangelios, Jesucristo menciona sobre el Espíritu Santo, habla sobre el Espíritu Santo, y muchas veces tendemos a mencionar que se pierde también el Espíritu Santo cuando la persona pierde la salvación. Mire, yo no quiero que usted piense que yo en una sola línea. Yo lo que quiero es que examinemos todo, como les digo, todo. Pero en este momento, como les digo, lo que me preocupa también es esto, que en esta observación de la pérdida de la salvación, se pierde también la del Espíritu Santo. Y debemos de tener mucho cuidado, vuelvo les digo, esto hay que tomarlo con mucha detención, mucho cuidado, y ¿cómo se dice? Correctamente, o sea, con mucha responsabilidad, tratar este tema. Ok, la Biblia nos enseña en los evangelios de que un día llevaron un demoniado ciego y mudo y Jesucristo lo sanó. Eso es el relato que está en Mateo. Y así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente se quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Los fariseos, al oírlo, decían, expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que Jesucristo estaba haciendo estos milagros porque expulsaba a los demonios en el nombre de Belcebú. Y yo sé que ustedes han oído del pecado imperdonable. Un pecado imperdonable es que la palabra lo dice, imperdonable, no tiene perdón. Y también a veces
tomamos muy a la ligera sobre esta expresión de que perdiste la salvación, también perdiste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te abandona. ¿Por qué traigo a colación aquí Mateo y lo que Jesucristo está diciendo sobre esta expulsión de demonios en Mateo 12? Mateo capítulo 12 del 22 al 24 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Le traen este endemoniado, Jesucristo lo sana, él no veía ni oía, pero ahora ve y habla. Y toda la gente quedó atónita, quedó sorprendida, porque ¿quién puede hacer estas cosas? Ya que lo conocían a esta persona que en nacimiento era ciego y no podía hablar. Dice que era mudo y no veía, o sea que podía ver, que era ciego y mudo, pero ahora veía y hablaba. Entonces decían, pero mira, si este no veía ni hablaba y ahora puede hablar y ve. Y aparte de que, si dice que fue traído endemoniado, es porque entiendo yo que pues, cargaba con un demonio, o varios demonios, o legiones de demonios. En este caso me dice que fue traído a él un endemoniado. Tenía demonios. ¿Cuántos no dice? Pero sí dice que era ciego y mudo y le sanó. Le sanó de tal manera que veía y hablaba. Porque esto se me mueve. Esta tecnología. Voy a tener que buscar a mi nieta para que vea. Ya yo estoy mayor para estas cosas. Pero no quiere decir que no las pueda hacer. Ok. Y entonces Jesucristo lo sana. Y todos quedaron sorprendidos por ese milagro. ¿Qué sucede? Que decía la misma gente, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de David? Recuerden que David, ya sabemos la historia del rey David, que viene de la casa de David y que tiene que ser del linaje de David y de la casa de David, la casa de los reyes de Israel. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, sabiendo que Jesús, los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, les tiró, todo reino dividido en sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El asunto del pecado imperdonable surge después de que Jesús sana a un hombre poseído por los demonios, lo cual asombró a los que lo presenciaron en la sanidad inmediata y surgió la pregunta, ¿será el hijo de David? Que equivale a ser el Mesías. Perdón. Sin embargo, los fariseos que eran fieles opositores de Jesús sugirieron una interpretación de alternativa a este suceso. Entiendas el suceso de la sanación de este endemoniado, ciego y mudo. Ellos no estaban dispuestos a reconocer, los fariseos no estaban dispuestos a reconocer que Jesús había realizado este milagro en virtud de que él era el Mesías. Más bien ellos dijeron que Jesús usaba el poder de Satanás en sí mismo. Ellos dijeron que el que hacía estas cosas, que él hacía estas cosas por el poder de Beelzebú, el señor de las moscas. Es un título que se le da a Satanás. Aquí debemos de notar de esta parte, de las partes que negaron la realidad del poder que se había exhibido en esa ocasión. La interrogante aquí era la fuente de ese poder y la identidad de la persona
que ejercía ese poder. Por eso es que ellos no se fijaron en el milagro, ni de quién venía ese poder, ni quién ejercía ese poder. Ellos solamente se fijaron en que se hizo algo que no se debió haber hecho, porque esa persona no tenía la autoridad y no podía hacerlo. Pero mira, si está haciendo un milagro de esta manera, delante de ellos, pues ellos se le atribuyeron ese milagro a Belcebú, el señor de las moscas. O sea, decían, no es el poder de Dios, no puede ser el poder de Dios, poder de Belcebú. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo que todo reino dividido internamente acaba en ruina. No hay casa o ciudad que permanezca. O sea, si un reino está dividido, sea una casa o un reino, pues mire, si están batallándose, pues se va a destruir. Si internamente está dividido, eso yo lo he visto, cuando hay divisiones, pues se derrumba todo. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? O sea, si Satanás mismo se está dividiendo entre sí mismo, ¿cómo el reino de él va a durar, va a existir? ¿Cómo podrá permanecer su reino? Es lo que nos pregunta Jesucristo. Si ese reino está dividido, si está debatiendo entre ellos mismos, ¿cómo va a permanecer? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, está diciendo Jesucristo, porque el poder quien los expulsa, los hijos de ustedes. Está diciendo aquí, por el poder de quien los expulsan los hijos de ustedes. Si yo estoy haciendo este milagro aquí, y ustedes me lo están achacando al poder de Belcebú, ¿por quién más adelante lo van a echar sus hijos? O sea, los hijos de los fariseos van a echar por el poder de ellos. Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. O sea que si, es lo que estamos viendo más adelante, que si aquellos que no creyeron en el poder de Dios y se lo achacan a el demonio, a Belcebú, cuanto más para este tiempo, porque vienen siendo los hijos de los fariseos que no creyeron, y muchos fariseos hoy en día que no creen en el poder de Dios, pues ¿quién los va a echar entonces fuera? Tiene poder para echar fuera esos demonios. Los hijos de esos fariseos van a tener el poder para expulsar demonios. Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. O sea que si no le creyeron a Jesucristo, cuando vengan esos hijos de esos fariseos, ellos van a ser los jueces de los fariseos. Ellos van a emitir juicio sobre ellos mismos al tratar de expulsar demonios. ¿Me están entendiendo? O sea, lo que explica la Biblia. Quiero ser bien claro en esto. Porque si se le atribuye un milagro que es del Espíritu Santo al demonio, a Belcebú, mire, ese mismo testimonio que usted está dando de esa expulsión que es del Espíritu de Dios, sí, debemos tener cuidado quien hace esos milagros, porque también sabemos que el enemigo imita los milagros. Pero aquí, quien hizo el milagro fue Dios mismo, fue el Espíritu Santo que estaba con Jesús, y él fue el que hizo este milagro, y él puede hacer los milagros, perdón, por el Espíritu Santo en él. Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, me detengo otra vez nuevamente porque tomémoslo con pinzas. Si él está diciendo, lo está afirmando, que si él echa a estos demonios por el poder del Espíritu de Dios, no por otro poder, sino por el poder del Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo tiene poder y tiene toda la autoridad que proviene del Padre y proviene del Hijo.
es el Espíritu Santo en sí. Esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesucristo estaba afirmando que si ellos veían el poder de Dios expulsando los demonios, es porque ya el reino de Dios está en medio de nosotros. Y en ese momento estaba en medio de ellos. De hecho, era Jesucristo mismo, que es el reino, y todo el reino de Dios con él. Y él estaba haciendo estos milagros por el poder del reino de Dios y por el poder del Espíritu Santo y por Dios mismo que estaba en su ambiente. Era Dios, era todo el poder de Dios manifestándose delante de los hombres, pero ellos no lo pueden entender así. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, significa que el reino ha llegado a ustedes. ¿Cómo van a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá sacar su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, Jesucristo está diciendo aquí que si uno va a atar al enemigo, porque es un hombre fuerte, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que atarlo primero, porque usted no va a ir de una persona fuerte y entrar a su casa o a su dominio, y si es fuerte, pues va a tener problemas. ¿Qué tiene que hacer primero? Atarlo. Atarlo quiere decir que sujetarlo para que no pueda moverse de ese sitio. Entonces, usted no puede hacer eso por su propio poder o por su propia fuerza. Muchos piensan que pueden atar al enemigo y yo entiendo que solamente quien puede atar al enemigo no es usted, porque de hecho Dios nos dice, ya que estoy en esta parte, de que muchos quieren atar a los demonios, cuando la Biblia, cuando dice que se ata al hombre fuerte, quien lo está atando es Dios, es el Espíritu Santo, el que tiene el poder para atar a los demonios y a Belcebú. Nosotros solamente se nos dice en la Biblia que resistamos al diablo. El enemigo nos ataca y nosotros tenemos que tan solamente resistirlo. Y dice la Biblia que huirá, se irá de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que las tentaciones, en los problemas, en los ataques del enemigo, mire, resista con oración, resista en Cristo, resista pidiéndole a Dios para que le dé fuerza, y él se va a alejar, el diablo se va a alejar, el enemigo se va a alejar de nosotros. Pero quien puede único atar es el Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder, porque él es el fuerte de Israel y Dios es el que tiene el poder. Y él lo da, sí, a los ángeles en su cierto tiempo para que puedan atarlo. Pero eso es otros 20 pesos, otra historia. Ah, el- Deben sacar estos papeles. Tengo muchos aquí que me están causando problemas. Entonces, seguimos con esto del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan necesario que lo veamos de esta postura de cuando se pierde la salvación, ¿verdad? Si se pierde la salvación, o se pierde la salvación, o entendemos que alguien haya perdido la salvación, que se puede perder, según los textos que hemos buscado, no los he buscado todos, estoy buscando poco a poco, que se pierde la salvación, pero cuando mencionamos sobre el poder del Espíritu Santo, ahí es que yo me voy a detener, porque esto tiene que continuar más adelante. Todavía ni tan siquiera he empezado esto, para que usted vea lo delicado que es todo esto y lo que conlleva
hacer un estudio. De hecho, cuando empecemos en los talleres, van a haber diferentes opiniones. Ustedes van a ver en los talleres diferentes expositores, diferentes personas que van a estar interactuando con estas preguntas y respuestas y su postura sobre esta parte ahora, sobre la perdición, se pierde la salvación. ¿Qué sucede? Vamos a tocar todos estos temas. Ellos van a tocar esos temas de que si entonces una persona que menciona aquí el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, como dice, se contrista y el Espíritu Santo se aleja de la persona y deja al creyente. Y sí, la Biblia lo dice bien claro, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu es una persona y también se contrista. ¿Qué se cree que se contrista? Se siente incómodo en un cuerpo que está pecando, se siente, no puede habitar en un cuerpo que esté tal vez dañándose a sí mismo con licor o con sustancias controladas, como no puedo mencionar las palabras aquí por el algoritmo, pero sustancias controladas que ya sabemos que pueden usar y dañar su cuerpo. Y si está dañando su cuerpo, pues debemos de entender que nuestro cuerpo es la habitación donde está el Espíritu Santo. Y debemos de cuidar nuestro cuerpo, tanto con los alimentos, contra todo lo que entra al cuerpo. Y hay que el Espíritu se contriste, se siente triste, sale. Uno puede habitar en un cuerpo así. Y ahí pues se pierde la salvación, porque ese cuerpo no tiene el Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo es el que guía a la persona a toda verdad, a todo pecado. Y si no está el Espíritu Santo en la persona, pues, ¿quién lo va a dirigir? Entiendo yo que la persona por su propia fuerza no va a poder, no va a tener la fortaleza que exige, que exige, que exige el poder dominar al pecado, porque por nuestra fuerza no podemos dominar al pecado, por nuestra propia fuerza no podemos combatir contra el enemigo. Necesitamos todo el tiempo el poder de Dios, porque nosotros no tenemos ese poder. Ya lo dijo Jesucristo, si no se ata al hombre fuerte, pues tú no puedes batallar con él, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, que entonces puede atar al hombre fuerte y pues puede saquear, puede sacarlo y limpiar la casa. Y es Dios mismo el que está obrando, porque ya el reino está aquí con nosotros. Así que es bien interesante todo esto, pero ¿qué sucede? Yo sé que el tiempo es muy corto. Me gustaría estar más detratando, desmenuzando todo esto para que podamos entender estas verdades que están tan claras en la Biblia. Pero yo les exhorto, mi hermano, por este medio, de que ustedes se acerquen a una iglesia de su preferencia y que busquen a alguien y le hagan estas preguntas. Y si usted todavía no conoce a Jesucristo, pues yo se lo presento, y al igual que se lo van a presentar en estas iglesias, y que lo primordial que usted debe de reconocer primero es que si usted está en pecado, usted necesita reconciliarse con Dios para que Dios perdone sus pecados y que usted pueda tener una vida con Dios. Esto sucede mediante la aceptación que usted crea en Jesucristo, que usted crea que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que entonces esos pecados que lo alejan de Dios, Dios lo pueda perdonar mediante la aceptación de su Hijo Jesucristo, que Él envió a la tierra y que Él murió por nuestros pecados en una cruz, derramando su sangre preciosa
para que usted sea limpio y sano de sus pecados y pueda pertenecer a la familia de Dios. Así que quiero cerrar con esto. Si usted es una persona que nos está viendo por estos medios, pues mire, que acepte a Jesucristo. No es que crea, pues todos creen en Jesucristo. Que usted acepte que Jesucristo es su Salvador, que Él lo puede rescatar del pecado y que lo puede llevar a una vida abundante en Cristo Jesús. Nos vamos a estar viendo muy pronto. Saludos a México, que nos está viendo, a mi querido Puerto Rico y aquí en los Estados Unidos, en Connecticut, a todos los que nos están viendo. Saludos y déjenos su like. Vuelvo y les digo, no es para que se siga fomentando y otras personas pues puedan ser también bendecidos con la palabra de Dios. Así que nos despedimos y será hasta la próxima en el Evangelio Un Café, bajo este tema interesantísimo sobre la salvación del creyente, bajo conociendo a Dios. Que Dios les bendiga. Buen día.